Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que sinceramente me dejó boquiabierta. El título lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí amigos, hoy vamos a hablar sobre ese bombazo que sacudió a todos los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y por extensión, a todos los amantes de las series turcas. El 13 de agosto de 2025. Madre mía, parece que fue ayer. La noticia explotó en todos los medios, en redes sociales, en foros, era imposible escapar. Y es que, vamos a ser sinceros, nadie se esperaba esto. Ya saben, Hande y Kerem, dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos por su química arrolladora en la serie Love is in the Air. Su relación en la pantalla era tan fuerte, tan apasionada, que era imposible no desear que también existiera en la vida real. Y así fue por un tiempo. Y antes de que sigamos con el chisme jugoso, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ni una sola noticia, análisis o chisme sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen también la campanita para no perderse ninguna notificación. Y ahora sí al lío. Bueno, para ponernos en contexto, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, sin lugar a dudas, una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Su relación, confirmada oficialmente en abril de 2021, fue un sueño hecho realidad para muchos. Los fans estaban extasiados. Las fotos en las redes sociales, los paseos de la mano, los mensajes de amor, todo era perfecto. Parecía que habían encontrado el uno en el otro la felicidad eterna. Recordemos para refrescar la memoria, cómo era la Hande y el Kerem de esa época. Hande radiante con su belleza característica, sus ojos expresivos y su sonrisa que iluminaba cualquier lugar. En Love is in the Air interpretó a Eda YLDZ, una joven soñadora y luchadora que se enamora del arrogante, pero encantador, Serkan Bolat, interpretado por Kerem. Kerem por su parte con su carisma innato, su mirada intensa y su físico imponente, cautivaba a todos con su interpretación de Serkan Bolat. Su química con Hande era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella, lo que alimentaba aún más la ilusión de los fans. Ambos eran jóvenes, exitosos y estaban en la cima de sus carreras. Hande, además de su trabajo en televisión, era imagen de varias marcas importantes, y Kerem, aparte de sus proyectos en series, también exploraba el mundo del cine. Juntos formaban una pareja poderosa, admirada y envidiada por muchos. La confirmación de su relación, en abril de 2021, fue el detonante de una explosión de alegría en redes sociales. Los fans, que ya sospechaban de una posible relación, celebraron la noticia con entusiasmo. Las fotos de Hande y Kerem juntos inundaron las redes sociales. Se les veía felices, enamorados y disfrutando de su tiempo juntos. Viajes románticos, cenas en restaurantes exclusivos, salidas con amigos, todo era documentado y compartido por los fans, que se sentían parte de su historia de amor. La pareja se convirtió en sinónimo de romance y felicidad. Eran la pareja ideal, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Pero como suele pasar en la vida, no todo es color de rosa. Los rumores de problemas comenzaron a circular. Pequeñas señales, detalles que en retrospectiva, resultaron ser más significativos de lo que pensábamos en ese momento. Distanciamiento en eventos públicos, mensajes crípticos en redes sociales, y sobre todo, la falta de fotos juntos. La verdad es que los fans más observadores ya se olían algo. En el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día. Sin embargo, cuando se trata de una pareja mediática como Hande y Kerem, cada detalle es analizado con lupa. Los fans, con su instinto agudo, comenzaron a notar ciertas señales que indicaban que algo no estaba bien. Primero, el distanciamiento en eventos públicos. Antes, Hande y Kerem asistían juntos a premieres, eventos de alfombra roja y entregas de premios. Siempre se les veía juntos, demostrando su amor y complicidad. Sin embargo, de un momento a otro comenzaron a asistir por separado. Cuando coincidían en algún evento, apenas se dirigían la palabra, o se mantenían a una distancia prudente. Luego, los mensajes crípticos en redes sociales. Ambos actores, conocidos por ser activos en las redes, comenzaron a publicar mensajes que en retrospectiva, podrían interpretarse como indirectas o reflexiones sobre el amor y las relaciones. Algunos fans incluso especulaban sobre quiénes eran los destinatarios de esos mensajes. Y finalmente la falta de fotos juntos.
Las fotos de la pareja, que antes eran frecuentes, se volvieron escasas. Ya no había fotos de sus viajes románticos, ni de sus cenas en pareja. Los fans que antes se alimentaban de ese contenido, comenzaron a extrañar esas imágenes que reflejaban su amor. Estos detalles, sumados a las especulaciones y los rumores, encendieron las alarmas entre los fans. Muchos comenzaron a preguntarse si la relación entre Hande y Kerem estaba en crisis. Algunos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo se solucionaría. Otros, con más pesimismo, ya predecían el final de la historia de amor. Luego llegó el 13 de agosto de 2025. La noticia saltó por todas partes: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La bomba explotó. Los medios de comunicación se volvieron locos. Los foros y redes sociales se llenaron de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Quién había terminado con quién? ¿Cuáles eran los motivos detrás de esta ruptura inesperada? La noticia, como era de esperar, causó un revuelo enorme. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Los titulares se multiplicaron y las especulaciones comenzaron a circular. Los foros y redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y análisis. Los fans, desconcertados y tristes, no sabían qué pensar. ¿Era verdad? ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, hubiera llegado a su fin? La incredulidad fue la reacción más común. Muchos se negaban a aceptar la noticia, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Las especulaciones fueron muchas y variadas. Algunas fuentes hablaban de incompatibilidad de caracteres, de diferencias en sus planes de vida. Otros mencionaban terceras personas, aunque esto último nunca fue confirmado. Lo cierto es que las razones exactas nunca se supieron con certeza. Tanto Hande como Kerem mantuvieron un perfil bajo y no dieron declaraciones explícitas sobre el tema. Las especulaciones, como es habitual en estos casos, se multiplicaron. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, algunas más descabelladas que otras. Se mencionaron posibles infidelidades, diferencias en sus proyectos profesionales, y hasta presiones mediáticas. Una de las teorías más populares, y que generó más debate, fue la de la incompatibilidad de caracteres. Se decía que a pesar del amor que sentían, Hande y Kerem tenían personalidades muy diferentes, y que sus planes de vida no coincidían. Algunos especulaban que Hande quería enfocarse en su carrera, mientras que Kerem buscaba algo más de estabilidad. Otra teoría, menos plausible pero igualmente comentada, fue la de la intervención de terceras personas. Se mencionaron nombres de otros actores y actrices, pero estas acusaciones nunca fueron confirmadas. Lo cierto es que ni Hande ni Kerem hicieron declaraciones al respecto, lo que alimentó aún más la especulación. Lo que sí se sabe es que ambos se tomaron la ruptura con mucha profesionalidad. Aunque el dolor era evidente, continuaron cumpliendo con sus compromisos profesionales. Hande por aquel entonces estaba trabajando en una nueva serie y Kerem en varios proyectos cinematográficos. Demostraron ser grandes profesionales y supieron manejar la situación de la mejor manera posible. A pesar del dolor y la tristeza, tanto Hande como Kerem demostraron una gran profesionalidad. Continuaron cumpliendo con sus compromisos profesionales, sin dejar que la ruptura afectara su trabajo. Ambos siguieron adelante con sus proyectos, demostrando su madurez y su capacidad de adaptación. Hande por aquel entonces estaba trabajando en una nueva serie, y su desempeño fue impecable. Su profesionalismo fue muy valorado por sus colegas y por los productores. Kerem, por su parte, se centró en sus proyectos cinematográficos, demostrando su talento y su versatilidad. ¿Pero cómo impactó esta noticia al público? Pues, obviamente, la decepción fue generalizada. Muchos fans estaban destrozados. Habían invertido tanto cariño y esperanza en la pareja, que la ruptura les dolió mucho. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de apoyo a ambos actores, y también de críticas y especulaciones. La decepción fue el sentimiento predominante. Los fans, que habían apostado por la pareja y soñado con un final feliz, se sintieron traicionados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo a ambos actores y también de críticas y especulaciones. Algunos fans con el corazón roto expresaron su tristeza y su decepción. Otros, en cambio, mostraron su apoyo a Hande y Kerem,
pidiéndoles que superaran la situación y que siguieran adelante con sus vidas. También hubo quienes aprovecharon la ocasión para criticar a uno u otro, alimentando la controversia. La noticia también tuvo un impacto en la carrera profesional de ambos. Aunque ambos eran ya estrellas consolidadas, la ruptura les colocó aún más en el ojo público. Cada paso que daban, cada nuevo proyecto que anunciaban, era analizado con lupa. La prensa y los fans estaban pendientes de cualquier detalle que pudiera revelar algo sobre su estado emocional, o sobre su nueva vida sentimental. La ruptura, aunque dolorosa, también tuvo un impacto en sus carreras. Ambos actores, que ya eran conocidos y reconocidos, se vieron aún más expuestos a la atención mediática. Cada uno de sus movimientos, cada proyecto, cada aparición pública, era analizado con lupa. La prensa, ávida de noticias, no dudó en seguir sus pasos. Los paparazzi los acechaban y cada detalle de sus vidas era noticia. Los fans, por su parte, estaban pendientes de cualquier novedad, buscando pistas sobre su estado emocional y sobre sus nuevas relaciones sentimentales. En el caso de Hande, la ruptura no frenó su carrera. Siguió trabajando en varios proyectos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su popularidad siguió creciendo, y su belleza y talento continuaron cautivando a sus fans. Hande, lejos de dejarse afectar por la ruptura, se centró en su trabajo. Siguió participando en proyectos televisivos y cinematográficos, demostrando su talento y su profesionalismo. Su popularidad no hizo más que crecer, y su belleza siguió cautivando a sus fans. Su trabajo en la pantalla fue impecable y sus proyectos fueron un éxito de taquilla. Hande demostró ser una mujer fuerte e independiente y capaz de superar cualquier adversidad. Su actitud fue un ejemplo para muchos de sus fans. Por su parte, Kerem también siguió adelante con su carrera. Participó en varias películas y series, demostrando su versatilidad y talento. Aunque la ruptura fue un duro golpe, supo rehacer su vida y seguir brillando en el mundo del espectáculo. Kerem, por su parte, también siguió adelante con su carrera. Participó en varios proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando su talento y su versatilidad. La ruptura, aunque dolorosa, no le impidió seguir creciendo profesionalmente. Su trabajo en la pantalla fue reconocido por la crítica y por el público. Kerem demostró ser un actor versátil, capaz de interpretar diferentes roles. Su resiliencia y su profesionalismo fueron un ejemplo para muchos. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que el amor y las relaciones, incluso las de las celebridades, son complicadas. Que las rupturas son dolorosas, pero también pueden ser oportunidades para crecer y aprender. Y segundo, que el apoyo de los fans es fundamental, tanto en los buenos momentos como en los malos. De esta historia podemos extraer varias lecciones. La primera, que el amor y las relaciones son complicadas, incluso para las celebridades. Las rupturas son dolorosas, pero también pueden ser una oportunidad para crecer y aprender. La segunda, que el apoyo de los fans es fundamental. En los buenos y malos momentos, los fans pueden ser un gran apoyo, y su cariño puede ayudar a superar cualquier adversidad. Hoy en día, Hande y Kerem siguen sus caminos por separado. Ambos han rehecho sus vidas sentimentales, y aunque ya no están juntos, siempre serán recordados por su amor en la pantalla y por la magia que compartieron. Hoy en día, Hande y Kerem siguen sus caminos por separado. Han rehecho sus vidas sentimentales y han encontrado la felicidad. Aunque ya no están juntos, siempre serán recordados por su amor en la pantalla y por la magia que compartieron. Es importante recordar que aunque amemos a los personajes y a las parejas que vemos en la pantalla, la vida real es diferente. Los actores son seres humanos con sus propios sentimientos, problemas y decisiones. Y por respeto a ellos debemos ser cautelosos con las especulaciones y los juicios. Es importante recordar que la vida real es diferente a la ficción. Los actores son seres humanos con sus propios problemas y decisiones. Debemos ser cautelosos con las especulaciones y los juicios, y respetar su privacidad. El 13 de agosto de 2025 fue un día triste para muchos, pero también nos enseñó una lección importante: la vida sigue, y siempre hay esperanza para el futuro. En resumen, hoy hemos hablado sobre la impactante ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado los hechos, las especulaciones y el impacto que tuvo esta noticia en el mundo del espectáculo y en los fans. Hemos visto cómo ambos actores supieron afrontar la situación con profesionalidad y cómo continuaron brillando en sus carreras.
En resumen, hoy hemos recordado la impactante ruptura de Hande y Kerem. Hemos repasado los hechos, las especulaciones, y el impacto que tuvo esta noticia en el mundo del espectáculo y en los fans. Hemos visto cómo ambos actores afrontaron la situación con profesionalismo y cómo continuaron brillando en sus carreras. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya parecido interesante. Les agradezco mucho por haber estado aquí, por haber escuchado mis reflexiones y por compartir conmigo esta historia. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? ¿Quieren que hable de algún otro tema en particular? Déjenlo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.